Buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen en esta segunda sesión del Círculo de Lectura de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Como todos saben, en octubre tuvimos la inauguración formal de este círculo de lectura que incumbe tanto a la Biblioteca Legislativa como a la Biblioteca General. En aquella ocasión, celebrando la inclusión de las mujeres a nivel constitucional para ser sujetos de voto, para ser capaces de votar, para recibir la identidad de sujetos sufragistas. Tuvimos la presencia de distinguidas personalidades que nos recomendaron la lectura de varios textos que ya les hicimos llegar a quienes están inscritos en nuestra base de datos. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico especial por el cual estamos remitiendo a cada uno de ustedes, a quienes están ya inscritos, las lecturas pertinentes. En esta ocasión vamos a conversar acerca de los dos textos incluidos en este libro, La Revolución de las Mujeres en México, prologado por la especialista Patricia Galeana. Es un libro editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. Son dos textos, uno es de Gabriela Cano y otro es de la especialista Tuñón Pablos. También se sugirió la lectura del texto Ideas Feministas de Nuestra América, un texto de Hermila Galindo que constituye las palabras al Segundo Congreso Feminista de Yucatán de noviembre de 1916. Es un texto que tiene una tesitura literaria muy particular, muy peculiar, sobre todo considerando que se escribió y se pronunció hace más de un siglo. Además, pues su sustento ideológico me parece que resulta fundamental para todo el devenir del proceso de las mujeres sufragistas en México. Bueno, esto es un círculo, no es un evento como todos los eventos del espacio cultural, aunque estamos sentados en una mesa aquí, el doctor Rico, la doctora Tania, el maestro Ismael, la maestra Edalid. La idea es que estamos para conversar acerca de estos textos, estamos para compartir nuestras apreciaciones, nuestras lecturas particulares, cada uno de nosotros. Así que yo pues abro este círculo, los invito a conversar, los invito a participar con la idea de que estas lecturas nos enriquezcan en nuestra visión, no solo acerca de este tema en particular, sino de todo el conglomerado de cuestiones que están implicadas en el tema que hoy nos ocupa. Bueno, pues los invito a participar. Abro la palabra primero a mis compañeros de la mesa, si quieren comentar algo. Bueno, unos breves comentarios sobre todo. Me parece muy loable este proyecto que, no, es un programa que ya inició con estas lecturas, más bien la doctora María Vázquez, porque además estamos en un momento muy oportuno, ¿no?, para replantearnos muchas cosas. Y esta cuestión, ¿no?, de pues si se ha erigido, se le ha nombrado a esta legislatura de paridad de género, obviamente estas lecturas que inician con mujeres que han hecho historia es obviamente muy relevante.
y sobre todo ahora que ya sabemos que para el 2020 es el año de Leona Vicario, es interesante ver cómo planteamos el problema de la mujer protagónica que participa en movimientos interesantes para poder entender, para poder conceptualizar desde el presente el trabajo de sacrificio que realiza precisamente Leona Vicario, ¿no? Una mujer que sacrificó tantas cosas, incluso su fortuna, su posición, para participar con estos movimientos de insurgencia que pues estaban prácticamente en retirada o en las montañas. Ella pasó vida, privaciones. Entonces, obviamente, es importante ver desde los documentos que se generaron con Leona Vicario, pero sobre todo, cómo la ven las mujeres del presente, mujeres historiadoras, cómo conceptualizan a estas mujeres precisamente que enarbolan causas sociales, ¿no? Interesantes, y por eso felicito a la doctora por tomar estas iniciativas y que en realidad pues hay que iniciar la lectura, y más si se trata con temas que todavía nos preocupan y que nos deben de ocupar, no solamente preocupar, ¿no? Entonces, es una cordial invitación y sobre todo, pues, destacar el trabajo que se ha hecho precisamente en el Espacio Cultural San Lázaro, que están aquí presentes quienes han trabajado de una manera intensa y apasionada. Y claro, qué bueno que este año cierre con eventos que nos invitan, ¿no?, a leer, y además son temas por sí mismos interesantes, ¿no? La revolución de las mujeres en México, ¿sí? Un personaje histórico y que no se le reconocía hasta hace poco su participación tan valiosa, donde obviamente cuando participa un hombre en la revolución no sería suficientemente si no tendría a su lado una mujer, ¿no? Una mujer compañera de la vida cotidiana, pero que también es una ayuda invaluable, ¿no? Entonces hay personajes colectivos como las Adelitas, ¿no? Entonces, pero aquí precisamente Elena Poniatowska, en Hasta no verte Jesús mío, reconstruye la historia de una de estas mujeres que participaron con sus Juanes, como les decían a los soldados, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, toda esta cuestión. Y los invitamos, yo ya me voy a incluir como lector, porque se trata de eso, no tener una lectura aislada, en silencio, solitaria, sino una lectura compartida, y así vemos lo que no ve uno, ve el otro, ¿no? Así tenemos una lectura más enriquecedora. Esa es la función de un círculo de lecturas, o sea, compartir nuestros puntos de vista, que lo tenemos diferentes, ¿no?, desde el punto de vista de nuestra formación académica, de nuestras propias experiencias. Entonces, yo sí les invito cordialmente a que formen parte del círculo de lectura, y además es una forma de relacionarse dentro de Cámara, de los compañeros, porque finalmente todos trabajamos para la Cámara, desde diferentes áreas, pero somos todos partícipes del trabajo que se hace aquí en Cámara, ¿sí? Entonces, más que nada, pues yo diría una invitación y una felicitación a quienes trabajan para el Espacio Cultural San Lázaro aquí presentes. Entonces, sí, y como estamos ahora sí que este es el evento con el que cierras este año aquí en las actividades de las bibliotecas legislativa y la de general, pues yo les pido sinceramente un aplauso para el inicio tan exitoso que ha tenido el Espacio Cultural San Lázaro, y que ya sabemos que se espera una jornada también muy intensa para el 2020, ¿no?, en el año de Leona Vicario, para lo cual estoy trabajando una biografía, que tengo que leer esto para saber cómo, ¿verdad?, para entender muchas cosas. Entonces, un aplauso les pido para el maestro Carballo,
para la doctora María Vázquez, para Tania, que ha estado presente en estas cuestiones culturales, ¿sí? Les pido un aplauso para ellos. Ya les cedo la palabra. No sé, Tania, Ismael, ¿quién sigue? La doctora. Este aplauso es para todos, para quienes presentamos y para quienes han acudido con tanta asiduidad y buen ánimo a estas sesiones del espacio cultural. Efectivamente es el último evento de este año. Estamos cerrando toda la cartelera del espacio con esta sesión del círculo, y sí, efectivamente nos esperan grandes sorpresas en 2020, así que no falten. Antes de continuar, yo quisiera recordar que esta iniciativa del círculo proviene del área de hemerografía temática. Muchas gracias a la licenciada Olimpia, a la licenciada Melissa por esta iniciativa que originalmente partió de ellas y que se incorporó al espacio cultural. Bueno, quisiera un aplauso porque además es su cumpleaños. Quisiera invitar, antes de que continuemos conversando, antes de darle la palabra al maestro Carballo, a la doctora Tania, quisiera invitar a quienes están sentados frente a nosotros a conversar, a esta dinámica. Quiero invitarlos a esta dinámica de qué es un círculo, invitarlos a ustedes a conversar acerca de su lectura. ¿Alguien quiere comentar las palabras de Hermila Galindo, el texto de Gabriela Cano, el texto de Tuñón Pablos? ¿Cómo es que cómo los señores o la gente decía que no votaran las mujeres porque les iban a escuchar al esposo, iban a votar por la persona que ellos eligieran, ¿no? Pero para que ellas llegaran a eso tuvieron que pasar mucho trabajo. Yo me las imaginaba al ir leyendo todo el trabajo que fueron realizando, ir viajando, cómo hay gente tan inteligente y tan lista desde hace muchos años que va a guiar a los demás. Para llegar a esto, para que nosotros llegáramos a esta votación, y yo puedo decirles que de las veces que he votado, esta votación ha sido la mejor, porque ha sido un cambio de veras para mí formidable. Ver en los sexenios anteriores, de todo lo que era, que votabas por alguien y ese voto no era para el que tú habías votado, sino para el que había manejado la situación, que ahora todas nosotras las mujeres defendamos nuestro voto, para que este cambio sea mejor, porque tenemos hijos y al menos yo pienso en ellos, en dejarles algo mejor. Si ellas lucharon para esto, las que estamos ahorita, tenemos que unirnos para que nuestro voto siempre sea el mismo y siempre tengamos esas ganas de salir adelante. Esas mujeres, yo las felicito porque de veras todos los trabajos que tuvieron que pasar para poder llegar a ese logro de esa votación, de haber tenido familia, de haber tenido a esa gente que en contra de ellas, porque muchas batallaron para poder llegar a esto. Yo les agradezco la invitación. Sé que tengo que leer más y muchas gracias. Felicito a esas mujeres que ya no están, que fueron las que pusieron el ejemplo. Gracias. Gracias, licenciada Olimpia. Maestro Carballo. ¿Alguien quiere conversar? En el texto de ideas feministas, respecto a lo que comenta Oli, dice, ¿no?, que los hombres pueden votar, gracias,
que los hombres pueden votar y que ellos eligen y por lo tanto tienen el poder, ¿no? Pero las mujeres no tenían el poder, ¿no? Y más adelante ella se enoja porque como que en este texto de las ideas feministas así viene, va en tonalidades, ¿no? Comienza pues a explicar muy bien, pero ya que va más allá de la mitad del texto, pues ella ya está como más eufórica, más firme, ¿no? En este sentido, explicando lo que todavía nos hace falta y reclama y dice, en pleno siglo XX, nosotros todavía necesitamos que nos pase esto, y hace la comparación, ¿no? De los matrimonios, de si somos engañadas o no por los varones, de también aquellas mujeres que gozan de vender su cuerpo y que de ninguna manera pues deben de ser tratadas como iguales, ¿no? De ahí que a lo mejor yo a veces difiero, ¿no? Que las cosas sean en lo general, creo que deberíamos de revisar el contexto en donde estamos paradas, qué es lo que pensamos, de ahí de que venga qué edad tenemos, cuáles estudios tenemos para poder asumir cierta responsabilidad con el voto, ¿no? de las mujeres. Pero una lectura muy interesante esta de las ideas feministas, me gustó mucho. Sí, además incluye, como comentaba en un principio, una serie de recursos literarios muy acentuados, ¿no? Para la época. Referencias, era una mujer muy culta, Hermila Galindo. A mí me sorprende sobre todo que haya sido una mujer de Durango, una mujer duranguense. Yo en mi adolescencia viví en Durango y conozco esa sociedad, y para principios del siglo pasado, pues yo creo que era una sociedad mucho más conservadora. Es sorprendente que una mujer duranguense de esa época haya producido un texto como este. No sé qué opinen ustedes. Sí, a mí fundamentalmente me llama la atención que evidentemente la lucha feminista es contracorriente con la historia de las sociedades, de las civilizaciones, está hecha por el hombre y para el hombre, aunque sea antropológicamente, tengo entendido que se han detectado organizaciones tribales en las que a la inversa el poder la ha tenido la mujer. Y en esa reflexión a mí me llama mucho la atención de estar luchando contra corriente titánica, y como el caso de cuando Lázaro Cárdenas pretendió impulsar y otorgar el voto femenino, por ahí le llegaron al oído y dijeron aguas porque el voto femenino es conservador. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención en ese sentido, pero creo que la mujer, en la medida en que se cultiva, se informa, tiene un desarrollo, una visión muy diferente, y sí, será conservadora, pero para conservar el patrimonio, conservar a los hijos, conservar su entorno. Luego entonces, si se hace, se socializa, se politiza, evidentemente ese empuje, ese vigor lo tenderá en términos de pensar en lo nacional en cuanto a país, ¿no? Yo dudo que en el fondo la mujer sea conservadora. Es muy interesante lo que comentas porque se ve que leíste bien el texto de Gabriela Cano. Efectivamente, esta referencia a Cárdenas tiene un trasfondo histórico muy interesante, porque en 1933 en España tuvieron esa experiencia, ¿no? De que el voto femenino fue conservador. Entonces Cárdenas reacciona respecto a su propuesta y pues la detiene, la congela, ¿no? Lo menciona aquí. Eso históricamente es muy interesante. ¿Cómo usted, doctor, que es historiador, puede comentarnos al respecto cómo el sufragio femenino a lo largo de su historia está sujeto a los procesos históricos? Tanto sus altas como sus bajas dependen ya sea de la revolución, ya sea de cuestiones como lo que está ocurriendo en otros países, el conservadurismo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera.
Son procesos históricos que se van ya sea o enturbiando o agilizando de acuerdo con el momento histórico. Sí, bueno, hay algo que hay que resaltar cuando hablamos de los movimientos, y esto quiere decir que, por ejemplo, son resultados de digamos, los derechos que obtiene la mujer. No es algo que se le ha dado gratuitamente, sino que ha sido algo por lo que han luchado. Y han tenido que organizarse, han tenido que tomar precisamente por su cuenta, tomar los movimientos en la calle, ¿no? O sea, ganarse los espacios, pero es algo que tiene que ver mucho con su propia iniciativa, ¿no? Es algo que surge como una respuesta a algo que no está, digamos, que no es digamos, compensatorio o que ven esa desigualdad, ¿no? O sea, es una lucha contra una forma de ser marginada o supeditada, ¿no? La cuestión es que siempre tenía que ver, hay una cuestión interesante en México, cuando precisamente gracias a los parlamentarios liberales mexicanos es posible discutir la cuestión de que la mujer no podía heredar. Heredaban los varones y los primogénitos, y si moría el papá estaba sujeto a lo que dijera el primogénito, así no podían recibir testamento. Entonces, esta iniciativa, esta puesta en práctica del Código Civil, se tuvo y todavía se discutió de una manera digamos, muy fuerte en la Convención de Aguascalientes. Y hay una propuesta de los constitucionalistas para dejar a la mujer en equidad equidad y igualdad ante la ley. Es decir, no es posible que la mujer no pueda manejar un patrimonio, ¿no? O sea, que siempre era considerada, así como el indígena era un menor de edad, también la mujer se consideraba que siempre tenía que estar sujeta o representada por un hombre, ¿no? Entonces, esta lucha fue muy, digamos, muy extensa y profunda, y cuyos resultados se ven en las sociedades liberales del siglo XIX, pero estamos hablando de libertades que se ven como si fuera una concesión a las mujeres, pero ya en el siglo XX, cuando surgen movimientos sociales, cuando estamos luchando, digamos, por los derechos sociales, ahí nuevamente es muy interesante e importante, ¿no? Porque pareciera que los primeros sufragios que votaron la mujer, pues por eso en México se ve como fue un movimiento tardío, ¿no? O sea, a diferencia de otros países de vanguardia, sobre todo las mujeres parisinas. Y también las que fueron, las que eran trabajadoras de maquila, que se quemaron, ¿no? También fue algo que les ayudó a las mujeres a salir adelante. No, porque además en los procesos industriales, una ventaja de la revolución industrial es que incorpora mano de obra de mujeres y en algunos casos hasta de niños. Entonces, la mujer se incorpora de una manera, paulatinamente va siendo masiva cada vez más, y ahí estamos hablando de otro tipo de derechos, ¿no? Las mujeres sindicalistas en este caso, ¿no? Porque durante el Porfiriato crecieron muchas fábricas, pero un trabajo, digamos, atribuible a la mujer era precisamente las llamadas habaneras, ¿no? Las que procesaban el tabaco, ¿sí? Así como la Carmen, de ópera Carmen, se dedica a la cuestión esta del tabaco, ¿no? Entonces… Son suprimidas ellas y entra Ávila Camacho, creo que sí era Ávila Camacho, cuando él decide incorporarlas y es cuando él gana, ¿no? Porque era una propuesta de campaña. Así es. Y de ahí se dieron cuenta que Sí. el voto de la mujer podían ganar ellos. Así, bueno, sí, pero te digo, tuvieron que pasar muchas,
hubo mujeres que trabajaron para que esto se consiguiera, ¿no? Y para estar, digamos, a tono con ciertas épocas, ¿sí? Y bueno, había que ver el contexto también de Ávila Camacho, ¿no? Para poder entender estos procesos históricos. Bueno, ya veremos más adelante. Sí, justamente el texto de Tuñón Pablos divide, ¿no? Como saben, en décadas esta lucha, las distintas características y naturalezas de esta lucha. Sí, bueno, pues ni siquiera sé por dónde empezar, ¿verdad? Porque este es un tema tan amplio, tan polémico, tan imantado. Creo que estamos ya en un punto de no retorno, realmente. De hecho, me llama mucho la atención y lo veo con agrado que hay muchas chicas, ¿verdad? Jóvenes que están aquí. Y sí, esta cuestión de lo del voto, ¿verdad? Me recuerda aquello que decía Carlos Marx en el 18 Brumario, cuando decía la burguesía liberal pedía a gritos el voto universal y lo que obtuvo fue la lucha de clases, ¿verdad? Entonces aquí podríamos parafrasearlo y decir, las feministas pedían a gritos el voto por la mujer y lo que obtuvo fue fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Es decir, las mujeres, esto pasaba mucho en la España Franco, que las mujeres, como estaban formadas en el catolicismo, si les daban el voto, votaban al candidato pues, católico, ¿verdad? Por razones evidentes, ¿verdad? Entonces mejor es un poco lo que pasaba, ¿verdad? Que no voten, porque van a votar a la derecha, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces este es un problema de la contradicción entre un principio formal y el contenido material, que esto puede sonar muy abstracto, pero digámoslo así, la contradicción entre lo que es posible y lo que, ¿verdad? ¿No? Todos podemos lo que sea, ¿verdad? Y luego el contenido que se manifiesta en función de esa posibilidad, ¿verdad? Es un poco la distinción de Hegel entre libertad negativa y libertad positiva, es decir, libertad de y libertad para, ¿verdad? La libertad de es la ausencia de obstáculos, ¿sí? Entonces, un pájaro que esté en una jaula, ¿verdad? Si le abre, ¿tú crees? ¿Verdad? Si le abren la puerta, tiene libertad de salir, ¿verdad? No tiene obstáculos, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no le funcionan las alas, no puede volar. Y entonces puede tener libertad de salir, pero no libertad para volar. Es un poco, no puede volar. Es decir, o lo mismo, pues yo qué sé, un libro de álgebra superior, que lo pongan ahorita aquí afuera de la cámara, ¿verdad? Pues todo el mundo tiene libertad de tomarlo, ¿verdad? Nadie le va a prohibir que lo tome, pero no va a tener libertad para entenderlo si no pasó por una facultad de matemáticas, ¿verdad? No va a saber ni pío de lo que dice ahí, ¿verdad? Va a haber símbolos, esto yo no entiendo, ¿verdad? Entonces, claro, esa cuestión de la libertad, lo mismo libertad y derechos, que son conceptos muy abstractos que se manejan, ¿verdad? De manera muy categórica, muy inmediata, ¿verdad? Entonces, yo tengo derecho a, y entonces, ¿no? ¿Quién no quiere tener derechos? Que alce la mano. Nadie, ¿verdad? Todos queremos tener derechos. El problema es derechos a qué, ese es el asunto, ¿verdad? Bueno, sí, y además, sí, y claro, y el contenido, porque nunca hay que olvidar, es lo mismo con la democracia, ¿eh? Digo, este es un preámbulo, ahorita entro en materia. Es lo mismo que pasa con la democracia, que todo el mundo se desgarra las vestiduras por la democracia, pero se olvidan que Hitler llegó democráticamente al poder, ¿verdad? Porque intentó el golpe de Estado en el 34, falla, ¿verdad? No le sale, el Putsch de Múnich. Y entonces dice, no es por golpe de Estado, es por vía democrática, por vía parlamentaria. Vamos a meternos al Parlamento y entonces democráticamente, entonces la democracia en sí misma no es un valor absoluto, depende del contenido, ¿verdad? Es la distinción entre forma y materia, esa es la cuestión. Ahora bien, el libro que se compartió, yo tratando de caracterizar la historia del feminismo, etcétera, que primero situar históricamente la cuestión y definitivamente nosotros estamos discutiendo algo estrictamente contemporáneo, es decir, que se prefigura en el siglo XVIII y se consolida a partir del siglo XIX, es decir, es imposible imaginarse a una mujer en el Paleolítico pidiendo derechos por salir a matar mamuts, ¿verdad? El que saliera el hombre, ¿verdad? ¿No? Es
un poco irónico, pero no, ese es el asunto, ¿verdad? Es decir, no, era imposible que la mujer quisiera salir a matar o ir a cazar, ¿verdad? El que saliera el hombre. Claro, ahí hay una diferencia, bueno, esto es, aunque suene un poco extraño, es fundamental decirlo, porque ahora el argumento feminista es el patriarcado. Dice, claro, es que son miles de años del patriarcado. Sí, espera, pero es que el patriarcado es desde el Paleolítico. Entonces, hay que hacer el cómputo, si vamos a esas, hay que hacer el cómputo de básicamente 20.000 años. Entonces, es demasiado grueso, ese brochazo es demasiado burdo, ¿sí? Bien, es decir, dicho de otra manera, prácticamente, ahora que estoy leyendo Mumford, que me lo regaló el doctor, prácticamente, gracias al patriarcado tenemos la tecnología y la técnica y las técnicas que existen, ¿verdad? Porque tiene que ver aquí fundamentalmente con el desarrollo de la tecnología. Porque yo creo que la disputa por la igualdad de derechos entre hombre y mujer ha sido posibilitada, entre otras cosas, porque la tecnología, digámoslo así, permitió o hizo ya prescindible la fuerza humana, ¿verdad? La fuerza muscular. Es decir, una mujer en una fábrica ya no necesita necesariamente tener fuerza para apretar un botón de stop o de encendido, ¿verdad? De una máquina, ¿verdad? Claro, pero si mencionáramos a Chaplin en tiempos modernos, ¿verdad? No sé si has visto la película, ¿verdad? Chaplin ahí jalando, ¿no? Cansado su cuerpo, ¿verdad? Moviendo productos, ¿verdad? Claro, eso la mujer pues no necesariamente va a decir yo quiero eso, ¿verdad? Quiero ese derecho. No, el derecho se pide una vez que la tecnología permite que el trabajo físico ya sea distinto, sea menor, ¿verdad? Es una cuestión fundamental. Bien. Ahora bien, los derechos, son algunos apuntes, ¿verdad? Otra cuestión aquí que lo que estamos discutiendo es aquello que planteaba Hegel, que bueno, es un filósofo muy complejo, muy abstracto, pero bueno, resumiendo muchísimo, Hegel, en el sistema de Hegel, él va acomodando en función de tríadas que se van arracimando las regiones que van permitiendo, las regiones o las figuras a través de las cuales va desarrollándose el entendimiento, desarrollando la conciencia, ¿verdad? Bueno, es muy abstracto esto. Pero en una de esas regiones, que es el de la eticidad, en el espíritu objetivo, él habla de la familia, la sociedad civil y el Estado. Entonces, otra cuestión aquí que estamos discutiendo en torno del feminismo es que antes del siglo XVIII la mujer estaba estrictamente remitida a la familia, ¿verdad? Y a su función reproductiva y de crianza. Y estaba vedada la sociedad civil y el Estado para la participación de la mujer. A partir del siglo XVIII, XIX y XX, lo que ocurre es que la mujer ya pide derechos, vamos a ponerlo así en esos términos, o exige derechos, porque eso de derechos es muy, en fin, para romper el núcleo familiar y poder salir al ámbito de la sociedad civil o del Estado, que es, digámoslo así, el ámbito de lo público, ¿no? Manejando esto de lo público y lo privado, que también es otro par de términos un poco confusos, pero bueno, en fin. Entonces yo creo que es lo que está teniendo lugar eso, que la mujer ya no tenga que estar recluida solamente en el ámbito de la familia y poder participar en plan de igualdad en el ámbito de la sociedad civil y el Estado. Y yo creo que ahí ya no hay marcha atrás, yo creo que es imposible encontrar a un hombre, a una mujer o lo que sea, ¿verdad? Con esto de que ahora ya no es binaria el asunto, ¿verdad? Las, los y les, etcétera, les humanes, etcétera. Yo creo que ya es imposible encontrar a alguien hoy que no esté a favor de la igualdad de derechos, ¿verdad?, en la sociedad civil y en el Estado de una mujer. Yo creo que ya es imposible, es decir, cualquiera de nuestra generación, no se diga las de ellas, pues ya comparte el pupitre o el salón de clases con una mujer, tiene una maestra que es mujer o tiene una jefa que es mujer, ¿verdad? Como es nuestro caso, que nuestra jefa es la secretaria general, ¿verdad? Entonces ya prácticamente para cualquiera de nosotros, ¿verdad?, ya forma parte del sentido común, ¿verdad? Y entonces para esto serviría reconstruir la historia del feminismo, y con este tercer comentario terminaría, para poder clasificar cómo ha evolucionado las corrientes del feminismo, porque yo identifico 3 grandes generaciones y la tercera, a mi modo de ver, es la problemática. La tercera es la problemática. Y la primera y la segunda creo que ya no hay marcha atrás, y qué bueno que no hay marcha atrás, ¿verdad? Nadie podría pedir. Y la primera y la segunda generación de derechos
de feminismos son precisamente los que están centrados en los derechos políticos y sociales, en votar, ¿verdad? Votar y participar de la vida pública. Pero estas corrientes feministas tienen un corte fundamental en el siglo XX, que es el año de 1959, que es el año en el que publica Simone de Beauvoir El segundo sexo. Como preámbulo de la revolución sexual, de las sociedades occidentales sobre todo, hay que hablar aquí siempre, caracterizar bien que estamos hablando desde sociedades occidentales. Y las sociedades occidentales, ¿qué son? Son sociedades que están desplegadas en una plataforma multisecular y amplia que tiene como zócalo la cultura greco-helenística y judeocristiana, ¿sí? Es decir, esta discusión en Afganistán es imposible, ¿verdad? Que son musulmanes. Imposible, imposible. Entonces, claro, todos estos debates solamente son posibles dentro de una plataforma judeocristiana, del cristianismo, ¿verdad? Entonces, el asunto es este, que yo aquí poniendo una tablita que no la puedo compartir, pero bueno, yo pondría que la primera y la segunda generación de feminismos, ¿verdad?, son los que buscaron y lograron ya, creo que ya digo, derechos civiles, igualdad de derechos civiles y políticos, votar, ser votada, estar en posiciones de poder político, ¿verdad?, de representación, ser de izquierda o derecha, que también es otro absurdo, es decir, ¿por qué una mujer tiene que ser de izquierda para no puede que vote por lo que le dé la gana, ¿no? Si de esas vamos. Pero en la tablita que pongo aquí, yo pongo primera generación, segunda generación y tercera generación de derechos femeninos, y luego pongo una columna que sería implicaciones biológico-reproductivas y luego implicaciones político-sociales. Entonces, los derechos políticos y civiles no tienen implicaciones biológicas, es decir, da lo mismo que si en una urna alguien deposita un voto, ¿verdad? Ese es hombre o mujer, eso no hay implicación, ¿sí? A la hora de contar no hay implicación biológica, ¿verdad? Pero los derechos de tercera generación, que son, como digo, los que se perfilan durante la segunda mitad del siglo XX, con el corte del segundo sexo de Simone de Beauvoir y luego la revolución sexual de los 60 en sociedades occidentales, tiene implicaciones biológicas, es decir, porque la tercera generación de feminismos son los que piden derechos sexuales y reproductivos. Y entonces ya es distinto. Una cosa es Hermilia Galindo, ¿verdad? Y otra cosa es hoy, pues yo qué sé, la lucha por cambiar de sexo, ¿verdad? Por abortar 15 veces, sin que nadie me diga nada, ¿verdad? Porque ejerzo mi libertad. O de que el vientre subrogado, por ejemplo, ¿verdad?, que ya se renta un vientre, ¿verdad?, para que, ¿no?, como este caso patético, burgués y capitalista de Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿verdad?, que es lo que, ¿verdad?, que es el capitalismo en su máxima expresión, ¿verdad? O sea, ¿no?, estrellas de cine, multimillonarios, rentando vientres, ¿verdad?, de Bangladesh para tener hijos. Entonces, una cosa ya toda. Entonces, en fin, esta ya tercera generación, ya que alguien me diga que esto es de izquierda o de derecha, esto ya no tiene que ver con izquierda, es otra cosa. Aquí estamos ya, a mi modo de ver, en un cambio epocal que es necesario saber caracterizar y sus implicaciones, porque lo que no creo, a mi modo de ver, que es procedente es poner una línea de continuidad que va de los derechos de primera generación a los de tercera y más los que vengan, ¿verdad? Como si fuera un progreso indefinido al que solamente hay que abrirle paso, ¿verdad? Porque por este afán del progresismo, que el progresismo es otro concepto abstracto que no dice mucho. Bueno, en fin, yo dejo aquí estos comentarios, simplemente como siempre, para suscitar la discusión. Gracias, maestro. Muy interesante la tabla que hizo el maestro Carballo en estos minutos. Ojalá que nos la pueda compartir a los miembros del Círculo de Lectura y la mandamos por correo, porque, bueno, hizo una cosa muy, muy interesante y muy ordenada. Bueno, es que ya de hecho, nada más para acabar, Gramsci mismo, es que no es nuevo ni siquiera esto, Gramsci ya en los Cuadernos de la Cárcel hablaba, cuando él decía, hacía la distinción entre el sexo como reproducción y el sexo como deporte, así lo decía él, como deporte. Claro, aquí, por eso la revolución sexual aquí es fundamental para entender esto, porque antes de la píldora anticonceptiva y todas las técnicas anticonceptivas, el sexo estaba vinculado a la reproducción.
solamente, ¿verdad? A partir de la píldora anticonceptiva el sexo pasa a otro plano, ¿verdad? Que es el del disfrute, el erotismo, que el erotismo no nace ahí, desde luego, ¿verdad? Está ya, pues yo qué sé, está en el banquete de Platón, pero entonces, claro, ahí o sea, los puntos fundamentales de la reducción sexual son los anticonceptivos y el Viagra, que es ahora la de los hombres, ¿verdad? Porque con el Viagra el hombre, perdón, es un poco, sí, delicado, pero es que es así, es que es así, ese es el asunto. El Viagra es el otro, el cierre de la pinza, ¿verdad? Porque con el anticonceptivo la mujer queda liberada, ¿verdad?, de su cuerpo para disfrutar del sexo, claro. Y ahí la culpa era del hombre, etcétera, claro, pero el hombre llega un momento en que la potencia sexual se acaba, pero el Viagra lo rescata, prolonga esa vida. Y entonces ahí está, claro, es una cosa muy delicada, en fin, pero hay que saberla tratar, ¿no? Pero ese es el terreno en el que estamos, ¿eh? Por eso también es tan importante tener rigor en las clasificaciones, porque estos son debates públicos, ¿verdad? ¿Qué? Lo del pero porque que hay su expansivo uso en las farmacias. Bueno, sí, muy interesante este devenir del discurso, porque a partir de este devenir del discurso se ha transformado la petición, la idea. Y bueno, yo los invitaría a que reflexionemos acerca de una cuestión específica en estas lecturas, en las lecturas que aparecen en este libro, en los dos textos, tanto el de Cano como el de Tuñón, se refieren a una cuestión que me parece muy interesante, que es, sí, Tuñón Pablos, Esperanza Tuñón Pablos. Hay una cuestión que me parece muy interesante en torno al discurso, cómo hay un planteamiento en ciertas ideólogas de la época acerca de que se otorgue o no se otorgue el voto a la mujer. ¿Cuáles son esos argumentos en contra de que se otorgue el voto por parte de las mujeres? ¿Por qué hay mujeres que en este momento dicen no hay que otorgarle el voto a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué en la década de los 10, de los 20 del siglo pasado había mujeres que decían que no? ¿Cuáles son esos argumentos? Doctora Tania, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Quieres decirnos algo? Menos mal que sí leí el texto. Sí, para tratar de enmarcar la conversación. Pero antes de contestar y de engranar también un poco esta intervención en todo lo que han comentado aquí en la mesa, primero que nada, un círculo de lectura es un estímulo al pensamiento y la discusión, ¿no? Es un espacio que nos da la oportunidad de intercambiar con cierta libertad, ¿no? Y a sabiendas de que no vamos a estar de acuerdo, muy probablemente, ¿no?, en las visiones e interpretaciones que hacemos de las lecturas, ¿no? Pero el simple hecho de propiciar un encuentro de puntos de vista en donde puede que estemos absolutamente en contra de uno de esos puntos de vista, no suprime, ¿no?, la relevancia de escuchar otros puntos de vista. Si no, pues no hagamos ningún círculo de lectura, no hagamos ningún tipo de encuentro, ¿no?, si venimos con determinismos. Entonces, quería empezar por ahí, ¿no? Entonces, primero que nada, una reflexión que me despierta este texto, ¿no?, y aquí quiero ver cómo respondo a la pregunta de la doctora María, es que nos invitan a pensar en la historia con H mayúscula, ¿no? La historia comprendida desde desde un grupo de actores de esa historia, ¿no? Entonces, cuando ponemos esa perspectiva, ya el tema no es el feminismo, ¿no? Esa cosa ahí rara, amorfa, que unas tantas revoltosas, ¿no?, andan ahí pregonando, ¿no?, oponiéndose a
a la ley y al orden del Estado. Entonces, no, estamos hablando de conocimiento de la historia y de cómo este grupo que se llama mujeres, así como podría ser el grupo de los bolcheviques, de los comunistas, de los, no sé, cualquier otro grupo que se nos ocurra, pues se inserta en la historia, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo y fuimos convocados a leer historia a través de estos textos. Por ahí quiero empezar. Y ver que la historia pues siempre se mueve con lucha de contrarios, siempre habrá quien se oponga a la innovación o a la introducción de nuevos esquemas sociales, ¿no? Siempre va a haber esa lucha y la podemos ver, no lo voy a reducir entre feminismo y el resto, no, lo hay entre la lucha de socialistas contra los que están en pro del capitalismo y así, anarquistas y de todo. De lo que estoy hablando es que se trata de una corriente política, es la historia de la política. Aquí estamos hablando de una parte de la historia de la política y de cómo las mujeres luchan como grupo social por insertarse en la política, ¿no? Entonces, aquí en el movimiento sufragista, que es el que nos compete ahora, pues sí, efectivamente, hay mujeres que tienen otros puntos de vista, lo cual es natural en todo grupo donde se discuten ideas políticas, ¿no? Y en donde se plantea la posibilidad de un cambio social o de contestar a la norma, ¿no? Un poco, ¿no? Como porque hay algo que inquieta, hay algo que no nos tiene a gusto a un grupo social, ¿no? No es nada más por deporte. Se puede tener sexo por deporte, pero morirse por deporte, eso sí, no. Eso sí, no, las mujeres no se están muriendo en México por deporte, porque eligen morirse, ¿no? Ahorita, no va por ahí. Entonces, el tema es que siempre hay una, a mí también me sorprendió, me gustó, de hecho, encontrar esa reflexión en Gabriela Cano, de que había mujeres que se oponían a que se les otorgara el voto a las mujeres, ¿no? Pues claro, porque todas ideas responden al momento social, el contexto histórico y local en el que surgen, ¿no? Entonces las mujeres, había mujeres que decían, no, es que se va a pervertir el espíritu y la moral de las mujeres que ha sido tan puro porque se han dedicado a la maternidad, ¿no? No sé si habrán leído historia de madres que matan a sus hijos desde siempre, ¿no? Entonces, todo es entonces, infanticidio. Entonces, hay mucho mito, pero son construcciones, son ideas que obviamente responden a una época, ¿no? Y es válido. Entonces, otra cosa que quisiera resaltar en torno a eso, porque había esas posturas dentro de mujeres y había posturas de hombres que decían, para nada, tienen que votar. Pueden votar. Lázaro Cárdenas, el gobernador de Yucatán, ¿no? O sea, eran impulsores, ¿no? Y a ellos, y yo digo que es que Hermila Galindo y Carrillo en lo que se parecen es que son mentes brillantes, simplemente, o sea, porque mentes brillantes miran más allá del prejuicio y la moral, ¿no? Porque hay una cosa, ahí encontré también otro filósofo del siglo XVIII, que fue uno también de los primeros en hablar de los derechos de las mujeres, Labarre se llama, francés, y que él de hecho se puso a estudiar todo el andamiaje filosófico que sostenía el que las mujeres no podían ser iguales a los hombres, y decía, pues es que todo ese argumento se basa en el prejuicio, la tradición y una moral de la época. Y la moral de la época cambia con la historia, no es fija, ¿no? Así como decía el maestro Ismael, nos es muy natural ahora que las mujeres puedan votar, ser votadas, ser políticas, qué sé yo, pero eso no era tan natural, ¿no? No era tan natural hace unos siglos. Y esto no significa, ojo, que no haya vuelta para atrás,
porque hay movimientos que hacen que las sociedades retrocedan en sus avances. Por ejemplo, en 1917 había un movimiento constitucionalista que motivaba que las mujeres pudieran ser parte de la política y todo eso. Y se ponen en las leyes de 1923, por ejemplo, en Chiapas, y a la vuelta de 1925 se deroga ese derecho, otra vez. Y no reaparece otra vez como firmemente ese derecho hasta 1954, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Y entonces, no es que, como es un tema de lucha política, no es algo inamovible, ¿no? O sea, y en México, curiosamente, lo que parece y lo que describe aquí Gabriela Cano es que estos cambios son muy graduales, y optan porque sea así, pues porque es conveniente a ciertos grupos de poder, ¿no? Por ejemplo, los militares decían que las mujeres eran muy conservadoras y que iban a votar por la iglesia casi, ¿no? Y entonces creo que fue Carrillo quien les responde y les dice, ¿y cómo? Y que les faltaba educación, ¿no? Les faltaba educación. A ver, les dice Carrillo, ¿y cómo vamos a medir que a este grupo de hombres no les falta también educación? Y ellos sí pueden votar. Y eso inmediatamente me recordó algo que dijo John Stuart Mill, dijo, pues que les niegan la igualdad a las mujeres para participar en la vida pública porque se embarazan, ¿no? Bueno, pues entonces todos esos hombres que tienen gota tampoco deben de participar en política, están impedidos, ¿no? Y sin embargo ahí tienes a los reyes con gota, ¿no? Entonces, o sea, es como todo ese argumento naturalista, pues puede, o sea, si somos lo suficientemente rigurosos, ¿no?, con la evaluación, pues entonces también nos tendríamos que virar también la evaluación naturalista hacia todos los campos, a hombres, mujeres y quimeras, ¿no? Entonces, y luego otra cosa lo que sí me parece importante rescatar es que es necesario situarnos en dónde estamos haciendo esta discusión y en dónde estamos releyendo o haciendo la lectura del movimiento sufragista. Lo estamos haciendo desde México, ¿no? Un país ubicado todavía en desarrollo, ¿no? Nuestras luchas, nuestros discursos feministas no tienen nada que ver con los de Estados Unidos tendrán algunas cosas, ¿no? Y se cruzan de repente esas tendencias, pero no son en lo absoluto lo mismo. Aquí todavía se batalla porque el hombre no le pegue a la mujer en su casa, cosa que yo viví en Canadá, no ves en Canadá, o sea, no, eso ya es una discusión, eso ya pasó, ¿no? Entonces, hay que situarse, y entonces, y ver pues que lo mismo las mujeres pueden ejercer, o sea, tema del aborto, ¿no?, y del tema del cuerpo y demás, pues creo que es importante también situarnos por qué es tan relevante ese tema y que es el tema más actual. Bueno, pues porque en función de nuestro cuerpo se nos ha situado una categoría social también, como el ejemplo, no participen porque se embarazan, ¿no? Pero el hombre que tiene gota, pues adelante, ¿no? Entonces, sí, es muy importante pensar en las implicaciones y cómo trascender esas implicaciones sin la necesidad de dejar de tener hijos, por ejemplo, ¿no? Sino, por ejemplo, guarderías, qué sé yo, otras cosas. Y bueno, pues en el tema del sexo, del efecto de las… pues que con las píldoras y todo esto que decía Ismael, y ya todo esto ya pues el sexo ya no es para la mera reproducción, pues yo creo que los hombres nunca lo han visto como mera reproducción, ¿no? desde épocas inmemorables yo creo que ellos sí se divierten, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que cambió nada más es que hay otro actor que se divierte también, ¿no? Así, o sea, que tiene derecho a, ¿no? O sea, pero bueno, volvamos al tema del sufragio. Creo que cuando las mujeres entran a la vida pública es
imparable también ya desatar otras discusiones, ¿no? Y no quiere decir que todo vaya evolucionando en una línea recta, ¿no? Porque siempre hay retrocesos, dependiendo del régimen político, dependiendo de quién tiene la palabra, ¿no? Estaban luchando por el artículo 34 y el 115 para que pudieran ellas votar, porque en provincia no lo podían hacer. Sí. Exacto, en provincia no, pero hay provincias que fueron mucho más pioneras, ¿no? Como lo que comentabas, de que cómo es que una Ermila surge en un Durango, ¿no? Bueno, pero ¿sabes también qué me hace pensar? Leí un libro muy bonito que se llama Mujeres que leen, y es así un recuento de mujeres lectoras desde el siglo XV, XVI, por ahí, ¿no? Y entonces siempre ha habido mujeres con mentes brillantes. O sea, siempre, en todos los contextos, en todos los pueblitos más remotos y demás, porque es algo que ocurre, no se nace tonta, pues, ¿no? Ajá. Por eso luchaban, por esos artículos, para que de algún modo quedaran ya plasmados y ellas pudieran trabajar, porque si no había eso, mucha gente, bueno, mujeres más, sí. Por eso ya siempre retomaron eso. Sí, o sea, es que tienen que aferrarse a eso porque es una lucha política. No nacemos tontas, ni nacemos más buenas, ni nacemos más brillantes. No, nada de eso, ¿no? Les recomiendo mucho La esclavitud de la mujer de John Stuart Mill y de Harriet Taylor. Es un libro excelente, excelente, excelente. Yo creo que si hubo un hombre brillante fue él y ya murió. Entonces, no, perdón, o sea, me refiero a que era una mente muy Pues no ser misógino ya era ganancia. Era ganancia, ¿no? Así. Bueno, pues esto es lo que quisiera nada más reflexionar en torno a esto, pues las mujeres y así las Ermilas, yo creo que sí, se dieron en esa época porque también la época las impulsaba a que salieran a flote, pues, ¿no? O sea, todas esas mentes, todas esas mujeres con esa visión de sociedad, de vida, pero no toda época posibilita que salgan a flote, porque es una lucha, pues. Ahí. Bueno, sí, adelante. Parte del texto, bueno, de la parte de Enriqueta Tuñón, que creo que fue la que se me hizo más interesante, donde Amalia Castillo tiene una conversación con Adolfo Ruiz Cortines y le contesta que ella no le da, bueno, él no le quiere dar el voto a las mujeres porque realmente es un grupo muy pequeño el que se lo pide. Entonces es ahí cuando ella decide recolectar firmas y recolecta más de 500,000 firmas de mujeres para que vea que realmente sí queremos el voto. Entonces, cuando Adolfo Ruiz Cortines hace la toma de protesta, dice que le va a dar el voto a las mujeres junto con otras cosas que él siente que de una u otra manera infieren directamente a las mujeres porque sigue viéndolas como esta parte de la población que se dedica solamente al ámbito familiar y realmente no les da este voto en una época donde haya libertades y no haya privilegios, solamente fue como para una estrategia para tener más favoritismo hacia el PRI, lo cual se vio reflejado en las elecciones siguientes, del sexenio siguiente, donde el voto hacia el partido fue del 90.56%. Y pues se les seguía viendo como personas que no eran inteligentes y que no sabían nada de política, pero se veía como un factor importante para poder obtener más popularidad, ya que la tercera parte de las mujeres pertenecían al PRI. Y también creo que el comentario que dijo Carballo no es, bueno, me molestó un poco diciendo que es más fácil que las mujeres participen en ámbitos como de ingeniería o así, porque ya solamente se trata de apretar un botón, cuando realmente en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres estaban en la guerra, quienes levantaron las ciudades fueron las mujeres y los niños. Y ya, es todo. No, pero es que ese fue un comentario muy general, en el sentido de que, digamos, vamos a decir, es el papel de la técnica en la civilización, que es lo que analiza Mumford, por ejemplo, técnica y civilización. Entonces, a lo que me refería es que vamos a decir, que el proceso de automatización
hace más fácil, el trabajo. Eso no está pensado despectiva, demeritando a la mujer, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, antes lo que significaba cargar una máquina, hoy a lo mejor se puede hacer con un montacargas, por ejemplo. Entonces, claro, con un montacargas lo puede manejar igual un hombre y una mujer, ¿sabes? A eso me refería. Pero antes, lo que cargaba el montacargas solamente lo podían hacer los hombres, las mujeres no podían, por la diferencia de fuerza, a eso me refiero. Pero no digo en demérito de la mujer, ni mucho menos, ¿sabes? No sé si queda claro ¿sí? La relación entre técnica y civilización es la cuestión. Que esto Junger, otro texto fundamental de Jung, que se llama El Trabajador, explica esto, pero bueno, en fin. Muy buena la referencia que haces de ese texto respecto al encuentro de Ruiz Cortines con las mujeres sufragistas de las mujeres del movimiento en esa época, porque me parece muy interesante cómo les habla él en primer término y les dice compañeritas, ¿no? Y las minimiza, ¿no? De entrada. Y sí, exactamente, las infantiliza. Y realmente lo que comentaba hace unos minutos acerca de cómo este movimiento sufragista está inserto en los momentos históricos, gracias a que les servía al partido en el poder para obtener sufragios, es que les otorgan el voto. Si hubiera sido al contrario, posiblemente este proceso se hubiera tardado más tiempo, ¿no? Bueno, nos estamos acercando al final. Quisiera invitar a quienes no han hablado, que leyeron, que quisieran comentar algo, porque bueno, vamos a asignar la nueva lectura. El maestro Carballo nos tiene una sorpresa, pero… John Stuart Mill. La esclavitud de la mujer. Creo que aquí se han hecho referencias literarias muy interesantes desde los cuadernos de la cárcel de Gramsci y bueno, de Simone de Beauvoir respecto al tema, pues creo que es referencia obligada, no solo El segundo sexo, sino bueno, todas sus novelas. Habíamos pensado tal vez proponer lecturas de La mujer rota de Simone de Beauvoir, pero creo que vamos a proponer una lectura muy distinta. Pero bueno, ¿alguien más que quiera participar de quienes leyeron los textos? Este es su momento. Hablen ahora. ¿Algún comentario? Dos planteamientos en torno a este proceso histórico. Uno de ellos es la influencia y el conservadurismo que existía durante la época en el rol que se estaba también por un lado tratando de preservar de la mujer, y la otra que tiene que ver con esta apertura a la concepción de un modelo social o socialista contrario al modelo educativo que se estaba viviendo en esa época. ¿Qué hay de ello a la actualidad sobre el propio papel en el accionar de la mujer en el quehacer político de esta cuarta transformación? ¿Cómo el papel de la mujer en la 4T? Sí, el cómo, muy relevante. Sí. El cómo se está dando esta modificación en el plano educativo, concebido en el 16, 20, 30, hacia una visión socialista, de educación socialista por encima del modelo tradicional ortodoxo, a lo que ahora se puede estar buscando en esta cuarta transformación, con la reforma moral, con lo que estuvimos platicando de Antonio Caso recientemente en el conversatorio, hacia dónde estamos actuando en esta equidad de género. Sí, lo mencionan justamente estas lecturas, la educación socialista como una premisa necesaria en el movimiento sufragista es algo que está mencionado en distintos momentos justamente, ¿no? Creo que sin duda pues es parte del engranaje. El maestro Carballo nos quiere comentar algo al respecto. A ver, sí, son muchas cosas, pero es que en principio esta cuestión de tradición-cambio también es un par de conceptos confusos,
¿verdad? Porque pareciera que todo lo que es tradición está mal y todo lo que es cambio está bien. Y y esta idea de avance, retroceso, o sea, son metáforas que se utilizan pensando que puede haber, es decir, donde hay progreso es en lo que puede medirse, ¿verdad? Entonces, si un automóvil podía en 1916 andar a máximo 20 kilómetros por hora y hoy puede ir a 280 kilómetros, ahí ves un progreso, ¿verdad? Evidente. Pero ¿por qué hay que destruir todas las tradiciones, ¿verdad?, de una sociedad con la bandera del progreso? Depende de qué tradición conservas y qué tradición destruyes. Ese es el asunto. Entonces, el progreso por sí mismo no es positivo. Esa es la cuestión. Pero mira, el concepto de progreso es de estirpe cristiana y fue que esto lo vimos en el curso, el progreso es la secularización de la idea de providencia cristiana a partir del siglo XVIII. Entonces, la idea de providencia supone que hay un desenvolvimiento en el tiempo que te lleva de lo bueno, de lo malo, a lo mejor, ¿verdad? Y entonces es la idea del cristianismo, ¿verdad? El mito del pecado original, el hombre peca y cae, ¿verdad? Y por tanto el futuro es progresar hacia la salvación. Eso se seculariza a partir del siglo XVIII y el XIX y aparece la idea de progreso, pero es toda la confusión en la que están infinidad de personas, ¿no?, metidas en esa idea del progreso, avance, retroceso, etcétera. Ahora, el papel de la mujer es muy difícil, no hay una respuesta, no hay una sola respuesta, porque la 4T está conformada por múltiples corrientes y entonces depende de dónde te sitúes en la 4T. Yo creo que es muy evidente la posición que tiene el presidente, por ejemplo, que él reivindica la cartilla moral de Alfonso Reyes. Esto de Antonio Caso él no lo reivindica, por lo menos yo no lo he escuchado, ¿verdad? Cuando planteó todo esto de la República Amorosa, nunca escuché que mencionara a Antonio Caso, lo cual, ¿verdad?, sería muy interesante que lo hiciera. Pero, por ejemplo, recupera la cartilla moral de Alfonso Reyes, lo cual aquí mismo ya hicimos un coloquio sobre eso, y a mí me parece un gran acierto porque recupera una tradición multisecular, etcétera. Pero hay movimientos al interior del partido principal de la 4T, que no es el único, pero es el principal, que critican la posición de Alfonso Reyes, ¿verdad? Que dicen que es otra vez jugando con estos conceptos confusos, que es un texto machista, arcaico, etcétera, retrógrado, etcétera. Concretamente lo dice Enrique Dussel, para poner todas las nombres, para decirlo con nombre y apellido, que dice que es un texto machista, etcétera, jugando otra vez con el progreso tradición, ¿verdad? Entonces ahí ya, de entrada, ves a dos posiciones al interior de la 4T con dos visiones distintas, ¿verdad? Recuperación de la cartilla moral y de la tradición greco-helenística, que es de la que venimos, o pues la crítica a esa posición con la bandera de recuperar, yo qué sé, la tradición de los pueblos oprimidos por el patriarcado hetero, lo que quieras, ¿verdad? Heterosexual, que es un poco por donde van ellos. Entonces, es una pregunta un poco difícil, depende de dónde estamos cada uno, diría yo eso. Un último comentario acerca de las lecturas. Pasamos a una propuesta para la próxima sesión. Sí, pues pensando en algo, hay un texto que es muy estimulante para mí, que casi que lo leo cada 6 meses o cada año, según el nivel de depresión al que llegue. Pero es verdaderamente hermoso y creo que mezcla muy bien todo porque tiene una gran capacidad para escribir y además mezcla historia con política, etcétera. Es un texto que se llama Pasado y Presente, de José Aricó. José Aricó es un teórico argentino al que habrá que hacerle una estatua, digo yo, porque en 1900, bueno, él fue militante del Partido Comunista Argentino, pero después es expulsado porque no seguía la línea stalinista y se asoció más a las tesis de Antonio Gramsci. Fue de los principales traductores de Antonio Gramsci. Luego se exilia en México en la dictadura y él funda la Biblioteca de Pensamiento Socialista de la Editorial Siglo XXI con Arnaldo Orfila. Y prácticamente los que nos formamos dentro del marxismo de manera autodidacta, como es mi caso, pues le debemos muchísimo a él porque se la pasó traduciendo todos los textos marxistas, ¿verdad? El doctor lo debe saber bien.
Y entonces el texto de Pasado y Presente es la presentación de 1963 de una revista que él funda que lleva el mismo nombre, Pasado y Presente. Pasado y Presente es una muletilla, bueno, es un subtítulo que utilizaba Antonio Gramsci en sus notas, ¿no? En los cuadernos de la cárcel a veces él escribía de todo y entonces a veces decía, bueno, pasado y presente, y hacía como anotaciones de tipo histórico. Y entonces así ponen a su revista José Rico y redactó un texto precioso, a mi modo de ver, porque es un texto apasionado, contextualizado en la época del movimiento comunista argentino, del proceso revolucionario, pero ahora también de la tarea que tiene la juventud y las generaciones para intervenir en los procesos sociales, etc. Entonces, bueno, en fin, yo creo que ese puede ser un texto interesante para ¿no? cambiar de velocidad y a ver qué les parece. Y es muy fácil, si ustedes ponen José Rico Pasado y Presente, aparece en Google, aparece el texto. Entonces, bueno, pues si quieren, pues leemos eso y ya vamos viendo. Gracias. Perfecto, entonces a quienes están inscritos en el círculo, les enviaremos el texto. Quienes no lo están, pueden inscribirse. Tenemos fichas de inscripción en la dirección de la biblioteca y en el mostrador. Ahí nos las harán llegar y se las enviaremos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Solamente quiero recomendarles las lecturas que están incluidas en los acervos de las bibliotecas general y legislativa relacionados con el tema de mujeres sufragistas para quienes deseen continuar reflexionando acerca del tema. Y bueno, pues el próximo año comenzaremos con la lectura que nos acaba de recomendar el maestro Carballo. Muchas gracias a todos por su presencia en estos meses de Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias por su apoyo y continuamos.